Sean bienvenidos a mi presentación correspondiente a la tarea número 8 de la asignatura Educación a Distancia, impartida por la licenciada Yelisa Josefina Comprés. Mi nombre es Denny Nicole Jiménez, respondo a la matrícula 1066-859. Soy estudiante del primer trimestre de la carrera de Agrimensura en el recinto Cibao Oriental. En la siguiente presentación estaremos tratando los siguientes puntos relacionados a la educación a distancia. Número 1. La comunicación educativa en la educación a distancia. Número 2. Abarcaremos los aspectos que caracterizan la comunicación en la educación a distancia. Número 3. Citaremos las diferencias entre la comunicación sincrónica y la comunicación asincrónica, citando algunos ejemplos de cada una. Número 4. Explicaremos los medios didácticos y de comunicación utilizados en los procesos de enseñanza y aprendizaje en la educación a distancia. Número 5. Abordaremos los conceptos de medios didácticos, la clasificación y subclasificación de cada medio. En la número 6, para finalizar, realizaremos una reflexión acerca de la comunicación a distancia. Primeramente, recapitulemos qué es la educación a distancia. Es el proceso en el que el estudiante se forma a sí mismo dependiendo de su responsabilidad, compromiso, esfuerzo, creatividad e iniciativa. En esta modalidad educativa, el estudiante es el protagonista de su propio proceso educativo. Es un proceso que exige tanto calidad como disponibilidad por parte del facilitador, con bases en el apoyo lógico que se requiere para asegurar el éxito del aprendizaje. Por ende, el estudiante desarrolla actitudes favorables para su desarrollo de estudios, como capacidad hacia la lectura comprensiva, la capacidad para identificar, plantear y resolver problemas, la habilidad para adquirir, procesar, organizar y producir información, capacidad de análisis y capacidad de crítica. La comunicación es un acto recíproco basado en la transmisión de un mensaje que lleva contenidos de carácter informativo. La comunicación educativa en la educación a distancia. Cuando hablamos de comunicación nos referimos a la interacción que realizan los participantes con sus facilitadores, la institución, el material didáctico e incluso con las plataformas. Este tipo de comunicación educativa está diseñada para facilitar el estudio a distancia, es decir, sin necesidad de desplazamiento por parte del facilitador o los participantes, sin necesidad de estar en aulas físicas e instituciones como la propia estructura de la universidad, orientada al estudio mediante materiales didácticos proporcionados por el facilitador y la institución educativa. Es un proceso organizado para transmitir información de manera recíproca, con sentido, y puede ser realizada de forma sincrónica o asincrónica, dependiendo de las necesidades de los participantes de dicho proceso comunicativo. La comunicación es un acto recíproco que genera un nuevo conocimiento en ambas partes que participan. Esta interacción tiende a ser realizada mediante los recursos por la institución o cuerpo docente. Dichas interacciones pueden ser realizadas entre los participantes con otros participantes, entre el participante con el facilitador y viceversa, con los materiales de estudios, con el interfaz comunicativo, es decir, la plataforma educativa, con la institución educativa, es decir, universidad. Las bases de esta comunicación tienden a ser informar, influir y transformar.
La comunicación educativa se sitúa en un contexto particular, es decir, en el contexto pedagógico, dotado de unas características y reglas específicas, tratando de dar respuestas a las interrogantes que plantea el proceso educativo y el proceso de comunicación. Tiene clara una finalidad, la de que permite que se genere un diálogo entre el docente y los alumnos, basados en mensajes educativos con efectos recíprocamente modificadores, es decir, el maestro aprende del alumno y el alumno aprende del maestro. Es por esto que la modalidad de la guapa también aplicamos lo que es la modalidad aprender a aprender. Durante el proceso de comunicación educativa a distancia se genera también el proceso de comunicación multidireccional. Este proceso es en base al docente, al alumno y a sus contemporáneos, es decir, sus pares del curso o aula virtual. Este tipo de comunicación educativa pone en práctica los objetivos fundamentales de la comunicación, tales como informar, influir y transformar. Funciona con unas condiciones de interdependencia entre educador y educado, provocando una acción y reacción con finalidad de promover el aprendizaje. Aspectos que caracterizan la comunicación en la educación a distancia. Como habíamos dicho anteriormente, la comunicación en la educación a distancia es un proceso remoto que se realiza entre el participante en una determinada parte geográfica y el facilitador en otras completamente distintas. Este método educativo se caracteriza por distanciamiento físico, como ya mencionamos, no precisamente dentro de una infraestructura educativa. Uso de medios electrónicos, como son plataformas virtuales, libros digitales, apuntes online, acceso a tutores, videos materiales, audios visuales, para transmitir conocimiento. Uso de tutorías y apoyo estudiantil. Los participantes cuentan con un tutor online que los ayuda a aclarar dudas. En el aprendizaje independiente o autónomo, el alumno es responsable de organizar su tiempo de estudio, generando de esta manera un horario flexible para su desarrollo académico. Igualmente se realiza una comunicación bidireccional, es decir, un intercambio mutuo de roles entre el facilitador y el participante. Estos dos elementos intercambian los roles de emisor y receptor. Gracias al gran avance de las telecomunicaciones desde los años 70, podemos decir que la educación a distancia ha adquirido como característica el alcance masivo, permitiendo y facilitando el acceso a la educación, al conocimiento y la información necesaria para el desarrollo académico. Diferencia entre comunicación sincrónica y asincrónica. Ejemplos de cada una. La comunicación sincrónica es aquella que sucede cuando el intercambio de mensajes sucede en vivo o en tiempo real. Requiere de dos partes, un emisor y un receptor, que estén presentes en el mismo espacio-tiempo, ya sea físico o virtual. Un ejemplo de esto son las llamadas telefónicas, videoconferencias, Bluetooth. Por otro lado, contamos con la comunicación asincrónica. Es aquella comunicación entre dos o más personas de manera diferida, es decir, en periodos de tiempo distintos. En esta modalidad de comunicación, el receptor es quien decide cuándo o cómo responder al emisor en primer lugar. Algunos ejemplos son los foros en línea, el correo electrónico, las cartas, los chats y los documentos.
Los medios didácticos y de comunicación utilizados en los procesos de enseñanza y aprendizaje en la educación a distancia. Antes de hablar sobre los medios didácticos, realicemos una breve retroalimentación. Los medios didácticos, ya sean impresos, audiovisuales o informáticos, son los recursos que utiliza la educación a distancia para hacer llegar a los participantes los contenidos educativos que sirven como soporte de la comunicación. Gracias a las continuas afirmaciones de distintos autores, podemos afirmar que los medios de uso común en la educación a distancia son, número 1, el material impreso. Es un medio visual sin sonido y sin movimiento. En este grupo se encuentra el texto. Autoinstructivo, la guía didáctica, la unidad didáctica. Número 2. Los medios audiovisuales. Dentro de este grupo se encuentra la radio, la televisión, audiocasetes, videocasetes, teléfonos, las audioconferencias, las videoconferencias, entre otros. Número 3. Los medios informáticos, que agrupan los medios más usados en la modalidad de educación a distancia: la videoconferencia, la red de internet, el World Wide Web, correo electrónico, foro de discusión, entre otros. El medio impreso. El material impreso para la enseñanza a distancia puede ser de distinto tipo. Entre ellos se destacan el texto autoinstructivo, la unidad didáctica y la guía didáctica. El texto autoinstructivo cumple la función de enseñar que en la educación presencial desempeña el profesor. Presenta el contenido del curso, presenta conceptos, describe situaciones o hechos, guía procesos de comprensión, entre otros. Un texto destinado al aprendizaje a distancia que cubra el programa de un curso debe considerar además de los contenidos contemplados en dicho curso, una serie de recursos didácticos que faciliten el aprendizaje de los alumnos. Otros materiales sumamente utilizados durante el proceso de aprendizaje en la educación a distancia de material impreso suelen ser las unidades y las guías didácticas. Las unidades didácticas pueden ser consideradas como una lección de aprendizaje en la que se presentan los contenidos de manera consistente y el estudiante va a disponer de un medio escrito que tiene presencia permanente, le libera de la relación espacio-tiempo en el aula y le permite profundizar en sus estudios, haciendo meramente necesaria la presencia del facilitador para la resolución y aclaración de dudas. Continuando, podemos decir que la guía didáctica es definido como el programa ampliado de la asignatura en la que se plantea el alumno unas pautas para el estudio de los contenidos de aprendizaje. Palabras: la guía didáctica es una programación ampliada que introduce y orienta al estudiante de una asignatura a partir de un material determinado. En ella están planteados además los objetivos del curso, la estructura del contenido, estrategias, metodologías y orientaciones psicopedagógicas que facilitan al alumno que estudia a distancia la comprensión de materiales impresos que no han sido escritos por el autoestudio. El siguiente concepto a tratar serán los medios audiovisuales. Están constituidos por el conjunto de medios que envían el mensaje educativo tanto vía oral como visual. Estos medios generalmente son usados como complementos del material impreso o para tareas tutoriales. Dentro de estos medios se encuentran los medios auditivos, de los cuales los más utilizados son la radio y el audiocasete. Para la función tutorial es utilizado también el teléfono, el cual permite el desarrollo de la comunicación sincrónica bidireccional. La radio ofrece un complemento didáctico mediante entrevistas, reportajes, programas culturales, retroalimentación, interacción 1 a 1, tiempo real. También entre los medios audiovisuales se encuentran la televisión, el videocasete y la videoconferencia. La televisión es generalmente usada como medio de transmisión de contenidos. Está utilizada por igual para reportajes científicos y retroalimentaciones. La videoconferencia también se ubica dentro del grupo de medios informáticos debido al manejo de tecnologías informáticas como los audiovisuales, debido a que es un recurso que permite una presentación
captación de voz e imagen en tiempo real. Más que referirnos a los medios informáticos, podemos decir que carece de sentido pedagógico, es decir, que más que medio es un sistema, un recurso didáctico si se le integra elementos pedagógicos necesarios para facilitar el aprendizaje. Entre sus derivadas ramas podemos citar la educación asistida por computadora, utilizando la computadora para presentar lecciones completas a los alumnos, mediante programas o sedes que contienen todo el material necesario para el desarrollo de un curso particular. Educación administrada por computadora, utilizando las computadoras para organizar las tareas y los materiales y para mantener registros de los avances de los estudiantes. Por otro lado, educación con multimedia a través de computadora es un importante medio de integración de voz, sonidos, videos, animaciones, interacciones y otras tecnologías computarizadas en sistemas fáciles de utilizar. Educación por medio de computadoras son aplicaciones de computadoras que permiten el envío de materiales de aprendizaje, incluyendo correo electrónico, grupos de noticias, foros de discusión, internet, World Wide Web, página web. En este medio están basadas muchas de las potencialidades futuras de la educación en distancia. Algunas de las características utilizadas en el aprendizaje de acuerdo con el tipo de medio tecnológico utilizado por los participantes. A continuación estaré dictando o citando algunas de las características de cada uno de estos conceptos. Correo electrónico nos permite la retroalimentación, interacción uno a uno, uno a mucho y muchos a uno, reflexión y aplicación de los servicios de la cartelera electrónica. De esta se deriva la lista de correos electrónicos y discusión de textos o conferencias, que son interacción entre grupos y a grupos, retroalimentación, tutores de pares, reflexión, colaboración, aprendizaje experiencial y simulaciones o juegos de roles. En las telecomunicaciones multimedia computarizadas, un facilitador puede dar teleconferencias que los estudiantes verán en directo o en diferido. Poner a disposición libros, revistas, películas o grabaciones de audio que estos podrían transferir a sus computadoras. Puede convocar en un momento determinado al grupo de estudiantes para que observe una operación quirúrgica en vivo y haga preguntas desde su casa. Podrá organizar discusiones entre grupos de estudiantes para realizar proyectos actuando cada uno desde su casa o lugar de trabajo. Las teleconferencias surgen con la finalidad de integrar el empleo de las tecnologías de comunicación en el proceso educativo para favorecer la interactividad profesor-alumno, es decir, facilitador-participante. Por otro lado, las videoconferencias es un sistema que permite llevar a cabo el encuentro de varias personas ubicadas en diferentes sitios geográficos distantes y establecer una conversación como lo harían si todas se encontraran reunidas en un mismo salón de reuniones, siendo esto un proceso interactivo ya que se genera en doble sentido la interacción. Ya para finalizar, los exhorto a indagar más acerca del tema, ya que la comunicación es sumamente importante en el proceso tanto de educación a distancia como de demás procesos educativos realizados durante nuestro desempeño estudiantil, ya sea de grado o posgrado. La comunicación a distancia nos facilitará cualquier acción o método de estudios que implementemos, ya que esta se caracteriza por el desarrollo de dichos métodos de estudio. Cabe destacar que no he tratado con todo el tema, ya que es un tema bastante extenso y no me daría el tiempo de realizar una presentación que le haga justicia. Los exhorto a seguir investigando acerca en relación a la comunicación y la educación a distancia, ya que es un tema sumamente apasionante y podríamos sacarle gran provecho.
Espero que mi presentación haya sido de ayuda y provecho para todos ustedes. Estuvo exponiendo de Nicole Jiménez.